los 4 años descubrió un CD de ajedrez en un paquete de cereales. Ahora, 24 años más tarde, es uno de los jugadores más fuertes de Alemania y hace poco produjo una de las partidas más brillantes del año 2025, y esa es la que vamos a disfrutar hoy. Nuestro héroe de hoy se llama Rasmus Svana y no hay que confundirlo con su hermano Frederick Svana, que también es un gran maestro fuerte. De hecho, ambos han llegado a jugar juntos con la selección alemana en algunos casos. Pero en el vídeo de hoy no estamos en la liga alemana, la Bundesliga, que es la mejor del mundo en cuanto a competiciones por equipos de club, sino en la Liga Española, que no es tan fuerte como la Bundesliga, pero sí tiene un nivel muy alto. La edición de 2025 se disputó en la ciudad jienense de Linares, el antiguo Wimbledon del ajedrez, que sigue albergando numerosos campeonatos de España prácticamente cada año. Con las blancas, Rasmus Svana, que empieza con caballo F3 y, que no se me olvide subrayar esto, su rival es nada menos que Vasily Ivanchuk, uno de los mayores genios que produjo el ajedrez en la segunda mitad del siglo XX y quien a los 50 y muchos años sigue produciendo un ajedrez de muy alta calidad. Ivanchuk contestó con D5, D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3. Como ven, estamos llegando a una posición muy clásica del gambito de dama, solo que Ivanchuk opta por C5. Esta es la defensa semieslava. Svana toma en D5 con el peón e Ivanchuk toma con el caballo, que da lugar a una variante muy específica. Después de E4, las blancas ocupan y dominan, de momento controlan el centro. Caballo por C3, B por C3, C por D4, C por D4, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2, dama D2 por D2. Como ven, las negras han conseguido cierta simplificación, lo cual en cierto modo facilita su defensa y que salgan de la apertura con una posición aceptable, pero las blancas, insisto, tienen un dominio mayor en el centro, tienen mayoría de peones centrales para hablar con más precisión, y esa en realidad va a ser la principal clave de la partida, aunque luego eso va a derivar en otra dirección que enseguida les explicaré. En roque corto de Ivanchuk, Rasmus Svana saca su alfil a C4, que sin duda es una buena casilla. Ivanchuk desarrolla su caballo a B7, en roque, y B6, intentando completar el desarrollo de las piezas menores con alfil B7. Este es un momento importante. Insisto, aunque luego lo que va a ocurrir es un ataque contra el rey negro tremendo, muy bello y sumamente didáctico, pero todo eso empieza gracias a la siguiente jugada de Rasmus Svana, que de manera inmediata, antes de que las negras completen su desarrollo con alfil B7, saquen la dama, comuniquen las torres y, digamos, controlen la posible expansión del centro blanco, Rasmus Svana juega D5. Esto es importante, muy importante. Luego entenderán por qué. Si ahora E por D5, bueno, no sería el fin del mundo, ni mucho menos, pero es una continuación para las negras poco recomendable, porque después de alfil por D5, que ataca la torre, las blancas tendrían una posición muy cómoda, con más espacio y mayor armonía. Objetivamente la ventaja no sería muy grande, pero sí incómoda para jugar con negras. Por tanto, Ivanchuk responde con caballo C5, que es mucho más fuerte. Y ahora, de hecho, está atacando el peón de E4. Entre otras cosas, el caballo defiende la casilla E6, por tanto, tomar en E6 no tiene ningún sentido. Y
lo que hace Svana es proteger su peón de E4 con la dama en D4. Y ahora sí, Ivánchuk toma en D5. ¿Cuál es la diferencia? Que si ahora las blancas responden, como les mencionaba antes, con alfil por D5, las negras pueden jugar en este caso alfil B7 porque este alfil estaría protegido por el caballo de C5. Por tanto, ahora no es recomendable tomar con el alfil, sino con el peón. Y así llegamos a lo que yo les quería subrayar. Este peón se puede considerar fuerte o débil. Si ustedes organizan un debate con colegas suyos ajedrecistas, seguramente podrán encontrar argumentos a favor y en contra de ese peón en D5. Pero hay una cosa innegable. Ese peón ha creado por detrás un espacio, una serie de casillas para que las piezas blancas, especialmente la artillería blanca, pueda maniobrar y transportarse al flanco de rey para atacar al monarca negro. Y esa es la gran enseñanza de esta partida, no solo que es muy bella, sino que verdaderamente es muy didáctica. Por tanto, después de E por D5, lo que hace Ivánchuk es bloquear el peón pasado de las negras inmediatamente con dama D6, a lo que Svana contesta con caballo E5. Ahora intentar expulsar a ese caballo, expulsarlo con F6, no es una buena idea porque debilita casillas próximas al rey negro y porque además el caballo puede saltar a C6. La jugada es fea y, digamos, ningún gran maestro le prestaría mucha atención a esa jugada en este momento. Por tanto, alfil D7 es bastante más lógica, conecta las torres, controla la casilla C6, etc. Torre de F a E1, lógicamente las blancas deben desarrollar sus torres. Y ahora hay una novedad de Vasily Ivánchuk que en este caso no es buena. Es siempre difícil criticar a un genio, pero los genios también se equivocan o en este caso cometen imprecisiones. Hay una partida de un par de años atrás entre Saraná y Erigaisi, dos jugadores de muy alto nivel, en la que Erigaisi, el prodigio indio, jugó aquí alfil A4 y luego llevó esta torre, no aquella, esta torre a D8. Eso es importante, ustedes lo van a entender enseguida, es importante jugar de esa manera y no como hizo Ivánchuk. Ivánchuk jugó aquí esta otra torre de F8 a D8. Rasmus Svana siguió con su plan, torre E3, y aquí empezamos a ver por qué Ivánchuk no había sido preciso en su última jugada. Si ahora las negras jugasen alfil A4, esto es importante, incluso da pie a un ejercicio táctico que les invito a realizar por su cuenta. Si ahora las negras jugasen alfil A4, tendríamos la posición que he citado de la partida de referencia Sarana-Erigaisi, pero con las torres cambiadas. Aquí está esta torre en lugar de estar la de A8. Y la diferencia es que contra alfil A4, Svana podría sacrificar el caballo muy bellamente, además con caballo por F7, rey por F7, torre G3 y amenazando la entrada en G7 con la dama y con la torre, y eso no tendría buena defensa, porque si G6 se debilitaría la casilla F6, torre F3 jaque, luego torre F6, el ataque blanco es terrorífico, y repito toda la variante para que no se pierdan ustedes: alfil A4, caballo por F7, rey por F7, torre G3. Si entonces torre G8, poniendo la torre pasiva para defender G7, el rey negro estaría privado de ir a G8 y por tanto quedaría a la intemperie. Las blancas podrían incorporar la otra torre al ataque empezando con torre E1 y sin mucha prisa las blancas tendrían un ataque ganador, devastador, diría yo. Por tanto,
Ivanchuk, que obviamente ve estas cosas, en lugar de alfil A4, juega alfil E8, que ustedes obviamente han comprendido de inmediato después de la variante que les acabo de explicar. Entonces Rasmus Svana dobla las torres, torre de A a E1, e Ivanchuk completa su desarrollo llevando la otra torre a C8. Bien, se ha completado, digamos, el despliegue de las blancas y ahora hay que empezar a atacar. Y la siguiente jugada no es especialmente difícil, dado que la dama está en D4 y por rayos X está apuntando hacia G7, pues torre G3 se va de la mano, porque ahora se amenazan movimientos, digamos, rabiosos de este caballo, el más duro de los cuales sería caballo por F7, pero también caballo C6 y otros, con la idea de entrar con efectos devastadores de mate o similar en G7. Por tanto, Ivanchuk se defiende de esa amenaza con dama F6, pero Svana responde de manera tranquila, elegante, pero muy eficaz. Dama E3 es verdaderamente una jugada muy molesta porque ahora se puede amenazar caballo G4 y después hay diversas combinaciones. Recuerden que en algún momento este alfil se puede activar si entregamos el peón en D6. En fin, las blancas siguen amenazando cosas, por tanto Ivanchuk vuelve a D6 con la idea de responder, como ocurrió en la partida, a dama G5 amenazando mate en G7 con dama F8. Y aparentemente las negras tienen una posición sólida, pero recuerden, el tema de la partida es que este peón en D5, que es a la vez fuerte y débil, crea detrás de él una serie de espacios que las piezas blancas pueden aprovechar. Me recuerda un poco al fútbol cuando hay un equipo que está defendiendo con prácticamente todos sus jugadores muy cerca del portero, pero todo eso crea un espacio para que el bando atacante, el equipo atacante, pues pueda maniobrar. Entonces, la jugada que mantiene el ataque vivo y muy fuerte además es caballo G4, que está amenazando caballo F6 jaque y después, por ejemplo, sacrificios del caballo en H7 para abrir la columna H con efectos devastadores, porque por ahí entraría la artillería pesada de las negras. Entonces Ivanchuk inmediatamente quita su rey de la clavada del peón de G7, pero resulta que ese caballo sigue pudiendo saltar a F6 de forma impune. Obviamente no se debe tomar el caballo en F6 por dama por F6, jaque y mate. Bien, insisto, ahora el caballo está amenazando sacrificarse en H7, seguido de si rey por H7, torre H3 jaque, dama H4 o H5, en fin, no hace falta que les enseñe muchas variantes para comprender que ese ataque es fulminante. Entonces Ivanchuk intenta retrasar al máximo el avance de cualquiera de los peones de su enroque, porque todo avance de esos peones crea casillas débiles, o los propios peones se convierten en más débiles. Entonces, hábilmente se defiende de esa amenaza jugando alfil D7 que controla el jaque de la torre eventual en H3 después del sacrificio del caballo en H7. Pero entonces Rasmus Svana dice aquella famosa frase de una película de los hermanos Marx, ¡más madera!, y lleva la torre a E5, lo cual pone las cosas ya de forma mucho más seria, porque ahora se vuelve a amenazar caballo por H7, pero es que ahora ya todas las piezas blancas están en buenas posiciones de ataque. La amenaza sería caballo por H7 y si rey por H7, dama H4 jaque y luego torre H5, y todo eso una vez más resulta devastador. De manera que muy a su pesar,
Ivánchuk tiene que debilitar su enroque jugando h6. La dama se marcha a h4 y ahora Ivánchuk vuelve a encontrar un recurso defensivo que a primera vista parece muy prometedor, que es alfil a4. Esto tiene varias ideas, concretamente se me ocurren tres. La primera, obviamente, es llevar el alfil a c2 para contribuir a la defensa del rey y controlar varias casillas muy importantes. La segunda es jugar caballo d7, que al atacar el caballo y la torre d5, pues produciría una simplificación que reduciría la presión sobre la posición de las negras. Incluso hay una tercera idea que se me ocurre, que sería torre d6, no solamente para cambiar el bloqueador del peón pasado, sino porque la torre en d6 obviamente estaría contribuyendo muchísimo a la defensa. Dicho de otra manera, las negras están a un solo movimiento de poder controlar la situación, de parar el ataque de las blancas. Pero Rasmus Svane es muy consciente de ello y no lo va a permitir, porque la siguiente jugada del alemán, que por cierto nació en Dinamarca, pero es alemán, es torre de e5 a g5. Claro, esto causa pavor en Ivánchuk. ¿Por qué? Cabe preguntarse, ¿realmente las negras están amenazando torre por g7? Porque en realidad estarían cambiando dos torres por una dama. Y los asiduos de ustedes o aquellos que tengan un cierto nivel técnico ya saben que en muchas posiciones dos torres en realidad valen algo más que una dama. De modo que, ¿es realmente una amenaza tomar en g7? La respuesta es sí, en este caso sí. Es una amenaza ganadora. ¿Por qué? Si les tocase jugar ahora a las blancas otra vez, no sé, imaginemos que las negras hacen una jugada cualquiera, por ejemplo a5, ¿no? o incluso alfil c2, que sería mejor, ¿no? Alfil c2 siguiendo con el plan de Ivánchuk y llevando el alfil a la protección de su rey. Después de torre por g7, dama por g7, torre por g7, rey por g7, caballo h5 jaque, el rey se mueve y dama d4, la coordinación de las tres piezas blancas, la dama, este alfil de c4 y el caballo que estaría en h5, es tan fuerte, el rey negro sería tan débil que las torres negras no tendrían tiempo de crear un contrajuego que equilibrase la posición. Es decir, después de alfil c2, torre por g7, las blancas tendrían una posición ganadora. Por tanto, Ivánchuk, que obviamente ve todo eso, juega g6. Una vez más sigue estando a un solo tiempo de controlar la defensa de su posición, pero Svane no le va a dejar porque ahora sacrifica su torre en g6, torre por g6, f por g6, torre por g6 y ahora comprendemos que la posición es desesperada para las negras porque no hay forma de defender el peón de h6. Ivánchuk lo intentó aguantar, digamos, como gato panza arriba con alfil c2, que es la jugada coherente, como ya hemos visto, pero ahora ya es una ejecución del monarca negro en el patíbulo, ¿no? Torre por h6 jaque, rey g7, dama g5 jaque, rey f7 y por fin este alfil que estaba aquí dormido se despierta para dar este jaque descubierto con d6 jaque, caballo e6. Bueno, Ivánchuk había abandonado algunas jugadas antes porque si no hubiéramos llegado a esto, alfil por e6 jaque y si rey por e6, dama d5 hubiera sido mate. Bueno, me permito subrayar, además de la innegable belleza de esta partida, que se acuerden del papel que ha jugado ese peón pasado blanco en d5 tan fuerte como débil. Gracias a ese peón, las blancas con mucha habilidad han ido pasando sus torres al flanco de rey, combinadas con la dama, con el caballo, con el alfil. Quédese con eso.
No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí.